Hola a todos y bienvenidos a un video más de presagios de sagas de One Piece. En esta ocasión vamos a abordar la segunda parte de la saga de East Blue, desde el capítulo 51 al 100. En la descripción del video podrás encontrar los enlaces a los videos previos, que podrás revisar si es que no los has visto aún. En esta ocasión voy a tocar algunos temas recientes del manga, así que para este video doy el aviso de spoiler para los que solamente siguen el anime. Vamos a comenzar. En la portada del capítulo 51, que forma parte de la mini historia de Baggy, noté algo curioso. Aparece un cangrejo muy grande que al parecer es de la misma especie que el que sale más tarde en la saga de Arabasta. Me resultó curioso, pues suponía que esa clase de animales se encontraba solo en la Gran Línea. Vemos uno también algo parecido en la saga de Skypiea, pero al parecer en el East Blue también pueden encontrarse. No es un presagio como tal, pero es un dato curioso que quería compartir. En el capítulo 52, luego de que Mihawk derrotara a Zoro, le dice a Luffy: me gustaría verlos de nuevo en algún momento del futuro. Ciertamente esto ya ha sucedido, pues Mihawk entrenó a Zoro durante los 2 años del salto temporal de la historia, además de que vio a Luffy en la guerra de Marineford. Aún así, creo que Mihawk se refiere a que quisiera volver a verlos cuando sean más poderosos. Como actualmente forma parte de Cross Guild, creo que es probable que se vuelvan a encontrar como enemigos en busca del One Piece. Tengo bastante curiosidad de ver cómo será ese encuentro, así como la destinada batalla entre él y Zoro por el título de mejor espadachín del mundo. Vamos al capítulo 56, en donde se nos habla por primera vez del All Blue. East Blue, West Blue, North Blue, South Blue. Los variados tipos de peces encontrados en esos 4 mares supuestamente se encuentran todos en el All Blue. Si un mar así realmente existiera, sería realmente un paraíso para los cocineros. Al mismo tiempo que se nos dice esto, vemos una escena con peces por todas partes, algunos volando incluso, y una pequeña isla a lo lejos. Esto podría tener simbolismos interesantes. Oda ha utilizado el tema de peces volando por el cielo en diversas ocasiones, en portadas a color del manga. Es un tema recurrente que sucede con cierta frecuencia y eso me hace pensar, ¿habrá aquí un mensaje que nos está dejando el autor? Puede ser, y la isla que se ve al fondo, que es un diseño genérico de isla, aparece también en la portada del volumen 1 del manga. Dado que en One Piece los clichés de piratas suelen tener gran importancia temática, ¿esa pequeña isla genérica será Laugh Tale acaso? ¿El All Blue es el mar que rodea a la isla legendaria? Quién sabe cuál sea la respuesta, pero creo que aquí hay algo que Oda quiso dejar para la posteridad. Además, no puedo evitar mencionar que este es el capítulo 56, número que es importante pues puede pronunciarse Gomu, y Oda lo usa mucho en la ropa de Luffy y otros detalles curiosos a lo largo de la obra, de manera que es perfectamente lógico que decidiera esconder una pista importante en este capítulo precisamente. En el capítulo 58, Zeph menciona que aunque no fue capaz de encontrar el All Blue en la Gran Línea, vio la posibilidad de que existiera. Nunca nos dijo por qué, es solo una corazonada consecuencia de ver que en la Gran Línea muchas cosas que parecerían imposibles son posibles, o realmente Zeph encontró una pista importante. El problema con este tema específico es que el All Blue es un misterio que ha sido todavía menos mencionado que el One Piece y el Siglo Vacío incluso. Sanji ya nunca habla de esto realmente. Quizá esa pista está en el diario de Zeph, en cuyo caso Luffy la leyó hace mucho, pero nunca nos dijo nada a nosotros los lectores. En el mismo capítulo 58 hubo una frase que me hizo recordar a la temática reciente del hundimiento del mundo. Zeph dice: el mar es demasiado grande y demasiado cruel. Me pregunto cuántos hombres murieron odiando la inmensidad del mar. Considerando que antes el mundo tenía continentes y que esa inmensidad vino en parte como consecuencia del uso de las armas ancestrales, me parece que de alguna manera, quizá algo rebuscada, esta frase de Zeph tendrá más significado entre más avance la historia. La portada del capítulo 59 se hizo popular recientemente, pues vemos a Richie imaginarse como un guerrero león con una espada y escudo enfrentando a una figura oscura con forma de dragón. Algunos notaron que la escena podría tener cierto paralelismo con el tema del mural del árbol Adam en Elbaf, en donde se ve a Nika con espada y escudo enfrentando a un demonio. ¿Habrá sido esta una pista sutil de Oda? Es posible. Como he dicho varias veces ya en esta sección, cuando Oda escribió el East Blue, pensaba que su obra duraría unos cuantos años,
de manera que pudo haber sembrado pistas sobre el final en las páginas de esta primera saga, sin saber que permanecerían en misterio por décadas. En el capítulo 60, Seth habla un poco sobre el título de Krieg, su título Don, como el almirante de 50 barcos, no es solo por apariencia. La palabra Don se utiliza aquí como un señor o líder de una gran flota marítima. Más tarde, vimos que la armada Japo también tiene esa costumbre donde su líder era Don Chin-Yao y más tarde Don Sai. Pero Don es una palabra especial en One Piece y creo que no es necesario explicar por qué. La cuestión es que Don es una palabra que está relacionada al tema de Joy Boy, del dios del sol Nika y del amanecer del mundo. La tradición de llamarle Don a un líder de flota podría venir desde Joy Boy, que fue el primer pirata, y quizá precisamente el capitán de toda una armada. De hecho, vemos algo así en el mural del árbol Adam en Elbaf, Joy Boy, y detrás de él un montón de barcos. Creo que todo este tema sobre el título de Don será abordado cuando sepamos más sobre el siglo vacío. En el capítulo 62 encontré una frase interesante. Luego de que Don Krieg utiliza un arma de gas venenoso, los cocineros del Baratie dicen: piratas usando gas venenoso. Nunca había escuchado de algo así. Ciertamente él es un demonio. Eso me recordó luego al momento en el que Jack utiliza gas venenoso para erradicar a los Minks en el arco de Zou. Me pareció interesante porque su capitán Kaido es al parecer miembro de una raza conocida como Oni, palabra que en Occidente suele traducirse como demonio. Aunque en la escena del capítulo 62 usaron otro término, Akuma, aún así me pareció curiosa la relación. Aquí no creo para nada que Oda tuviera ningún plan o que quisiera conectar ideas, solo me parece algo divertido de mencionar. En el capítulo 63, Seth tal vez nos dijo la primera referencia al clan de la D. Le habla a Sanji en relación a Luffy y le dice: hay tipos como él que aparecen aquí y allá, idiotas que pelean a muerte una vez que han decidido su meta. Eso a mí me sonó a lo que se suele decir del clan de la D, y me pregunto si Seth conoció a algunos en su viaje por la Gran Línea. En el capítulo 65, Seth lanza otra frase críptica: no importa con cuántos cientos de armas o armaduras se esté equipado, no son suficientes para esa lanza especial que viene de las agallas. En el campo de batalla de los piratas, donde la vida y la muerte se deciden, el que teme a la muerte y titubea por un instante será conducido a su fin. Dos cosas interesantes aquí. Una es que Seth específicamente utiliza como metáfora una lanza, con relación a la capacidad de avanzar hacia la meta sin temor a arriesgar la vida. La lanza es una de las armas con las que conocimos por primera vez a la silueta del dios del sol Nika. Pero además está el tema de la lanza de Elbaf, frase que ha sido utilizada en varias ocasiones por personajes como Dory Broggy, Hairudin y Big Mom. Creo que este tema es metafórico, pero quizá también literal, y será importante en el desarrollo del mito del dios de Sol Nika, que viene de Elbaf. La otra cosa es que me parece que esto es una referencia a un verso del Saque de Vinx que dice: si te acobardas, este podría ser tu final, pero no es como que el sol no vuelva a salir. En el capítulo 69, Luffy nos cuenta que Seth le mencionó que algunos dicen que la Gran Línea es como un paraíso. Más tarde aprendimos que en efecto el nombre con el que se le conoce a la primera mitad de la Gran Línea es Paraíso, pero por una razón muy distinta de lo que Luffy pudiera creer, pues los que han ido al Nuevo Mundo son los que le llaman así, porque en comparación con la segunda parte, la primera es un paraíso. En este mismo capítulo, Yosaku nos da una buena cantidad de información que referencia elementos de la obra que conocimos bastante después. Nos dice que en la Gran Línea hay 3 poderes que dominan, y uno de ellos son los Shichibukai. Pero no nos dice sobre los otros 2. Se nos muestran unas siluetas que asemejan todas a Mihawk, quizá porque es el único Shichibukai que conocíamos en ese entonces, y obviamente Oda todavía no tenía el diseño de los demás. Pero es destacable que se nos habla de los 3 poderes, tema que no se reveló sino hasta mucho después, hasta el capítulo 432, específicamente al final de Enies Lobby, cuando Garp nos cuenta que esos 3 poderes son los Yonko, los Shichibukai y el cuartel general de la marina. Además, Yosaku menciona aquí por primera vez a Jinbe como uno de los Shichibukai y responsable de que Arlong viniera desde la Gran Línea y se asentara en el East Blue. Por mucho tiempo Jinbe fue solo un nombre, hasta que lo conocimos en Impel Down y más tarde se volvió uno de los sombreros de paja. Sanji se pregunta qué tendrá que ver Nami con los Gyojin, y se imagina si será una sirena. Claramente Nami no lo es, pero me quedé pensando, ¿y si Sanji tiene algo de razón? ¿Y si Nami tiene ascendencia de sirena y de ahí viene su capacidad de predecir el clima? ¿Quién sabe? No diría yo que es una teoría sólida ni nada por el estilo,
pero si resulta tener algo de verdad, esta escena se va a volver muy popular. Para terminar con los presagios del capítulo 69, tenemos un vistazo a la base de Arlong, llamada Arlong Park, que es una clara referencia visual a Shabondi Park. Bastante después aprendimos que los Gyojin anhelan visitar este parque de diversiones, situado por encima de su isla en el fondo marino, pero que nunca se pueden acercar por la discriminación que sufren. A mí me parece muy interesante en retrospectiva el arco de Arlong, pues es un gran contraste el ver cómo los Gyojin, a pesar de verse tan amenazantes, en realidad son una raza bastante vulnerable en el mundo actual. En el capítulo 71, Arlong dice algo muy curioso sobre su raza. Los Gyojin somos humanos evolucionados que ganamos la habilidad de respirar bajo el mar. Con nuestras habilidades somos seres de un orden superior a los humanos. No sé qué tanto sabe Arlong sobre biología, pero él nos está diciendo que los Gyojin evolucionaron de los humanos convencionales. ¿Habrá sido eso un proceso natural o artificial? ¿Cuándo aparecieron los Gyojin? Creo que esta frase es muy importante y es una pista crucial para entender el pasado de esta raza. El capítulo 71 se traduce comúnmente como señores de la creación, pero señores de todas las cosas sería un término adecuado también. El título es por una frase de Arlong que vino después de la anterior. Somos los señores de la creación. Métete eso en tu cabeza dura. Y por tanto, un humano que desafía a un Gyojin está esencialmente desafiando la divina providencia de la naturaleza. Quiero destacar que aquí el término es el mismo que en La voz de todas las cosas. Además, que Arlong hable de la naturaleza coincide un poco con el momento en el que Vegapunk dijo que el mar es la madre naturaleza, cuando habla sobre las frutas del diablo. A mi parecer, este discurso de Arlong es un presagio muy fuerte, que hay que tener en cuenta. En el capítulo 75 vemos que cuando un barco de la marina se aproxima a Arlong Park, los Gyojin crean un remolino y lo hunden. Recientemente el tema de los remolinos tuvo importancia porque es una de las características que se rumorea que tiene el barco negro del hombre marcado por las llamas, portador del último Road Poneglyph. Aunque la FIT cree que es efecto de una fruta del diablo, tal vez Oda nos mostró aquí que en realidad hay Gyojins involucrados en el proceso. En el capítulo 77 nos muestran cómo fue que Belemere encontró a Nami. Nojiko la traía cargando pero no sabía quién era. Esto hace que muchos piensen que Nami tiene una familia importante, cosa que no es imposible, pues Oda suele revelarnos eventualmente que los Mugiwara tienen alguna conexión familiar que resulta impactar a la historia de alguna manera. En el capítulo 84, Hachi nos dijo que salvo una persona, él es considerado el mejor espadachín en la isla Gyojin. Por un lado, esta frase es la primera vez que oímos mencionar a la isla Gyojin, y por otro, Hachi estaba hablando aquí de Hyoso, al que conocimos en la saga de la isla Gyojin como un aliado de Jody Jones. En el capítulo 92, luego de que Luffy hace enojar a Arlong pues le está dando bastante batalla, este pone unos ojos que Sanji reconoce como los mismos que ponen los Reyes del Mar cuando están furiosos. ¿Acaso los Reyes del Mar están relacionados con el origen de los Gyojin? Puede ser, parece que Oda quería tocar mucho ese tema en esta parte de la historia. En el capítulo 94, el médico de Kokoyashi que está atendiendo a Zoro le dice a Luffy que necesitan un doctor en su tripulación. Luffy considera que es una buena idea, pero primero necesitan encontrar un músico. Claro, todos sabemos que sucedió al revés, y Chopper fue el primer Nakama que se unió a los Mugiwara dentro de la Gran Línea, y el médico de la tripulación. En el capítulo 96, el alcalde de la Villa Fushia, cuando ve la recompensa de Luffy se pregunta, ¿este es su sueño o su destino? Creo que esta cuestión se vuelve enigmática sabiendo bien sobre la vida de Luffy. En su momento uno podría haber especulado que quizá Luffy fue hijo de piratas o algo así, pero ahora sabemos que su abuelo es un marín y su padre un revolucionario. Entonces, ¿por qué el alcalde cree que el destino de Luffy era ser pirata? ¿Será que tiene algo que ver con su madre? ¿O está encasillando a piratas y revolucionarios como lo mismo? ¿O tiene que ver con alguna otra cosa? En el capítulo 97 aprendimos sobre las espadas de la serie Kitetsu. El dueño de la tienda de armas de Lockdown nos dice que muchos espadachines famosos del pasado han sufrido muertes trágicas después de usar las espadas. Y aunque ya aprendimos un poco más del tema en Wano, incluso supimos que Kozuki Tsukiyaki fue el que creó la Sandai Kitetsu de Zoro, y quizá el Gorosei Binujuro tiene la Shodai, aunque todavía no está confirmado, nunca supimos de esos espadachines famosos que murieron usando las armas de la serie Kitetsu. Me pregunto si este tema tendrá alguna relevancia más adelante. Los capítulos 99 y 100 del manga están llenos de simbolismo.
El 99 comienza con una frase del narrador que dice: una leyenda pasada hacia el futuro lejano, una historia que empezó hace mucho tiempo. Obviamente esta es una referencia al siglo vacío, quizá la primera de toda la historia de One Piece, pero además el narrador nos habla de una leyenda que pasó hacia el futuro lejano. Creo que aquí nos está diciendo que la aventura de Luffy se vuelve leyenda eventualmente y pasa hacia el futuro. Después de todo, el capítulo 100 se titula La leyenda ha comenzado. Luffy es salvado de morir a manos de Buggy por un poderoso relámpago que cayó del cielo. Esto hace que Sanji le pregunte a Zoro si cree en Dios. Hasta ahora, no sabemos qué salvó a Luffy. Algunos creen que fue Dragon, que estaba en la isla, pero también podría ser una cuestión del destino. Smoker señala que parecería como si el mismo cielo quisiera que Luffy sobreviviera. Un dato curioso que presagia un giro argumental de la saga de Skypiea viene cuando luego de que cae el relámpago, la plataforma de ejecución queda completamente destruida. Buggy queda muy quemado, pero a Luffy no le pasó absolutamente nada, porque claro, él es inmune a los ataques eléctricos. Pero eso no lo supimos sino hasta que se enfrenta en él por primera vez, y fue realmente sorpresivo para todos que no fuera capaz de hacerle nada, pero el precedente ya estaba desde esta escena. El capítulo 100 comienza con una cita del rey de los piratas Goldie Roger. Estas son las cosas que no pueden ser detenidas: voluntad heredada, el pasar de las eras y los sueños de la gente. Mientras las personas continúen persiguiendo el significado de la libertad, estas cosas no dejarán de existir. Esta frase es parecida a la que dijo Barba Blanca al final de la guerra de Marineford, y es posiblemente una referencia indirecta al clan de la D. Aunque en este punto de la historia todavía no sabíamos que Roger compartía esta letra en su nombre con Luffy. ¿En qué momento habrá dicho Roger esa frase? Tengo el presentimiento de que en algún momento Oda nos mostrará la escena en concreto. En ese capítulo, Buggy y Álvida son capturados con una red. Álvida se sorprende por la red de metal y Buggy le dice: como la mayoría de los nombres grandes son usuarios de fruta del diablo, los marines han desarrollado estas redes especiales de aprisionamiento para lidiar con ellos. Aunque no se menciona el Kairoseki, a mí me parece que precisamente esta red era de Kairoseki, lo que supondría la primera referencia a este mineral que contrarresta a los usuarios de fruta. Vemos que cuando los marines se acercan a Dragon surge una gran ráfaga de viento. Esta escena, junto al hecho de que siempre vemos a Dragon con lo que parece ser una ventisca, ha hecho que muchas personas especulen que este personaje es usuario de alguna fruta del diablo relacionada, siendo la teoría más prevalente la logia del viento o una zoan mitológica de algún animal que controle el viento. A mí eso me parece posible. Ya veremos cuál es el poder de Dragon cuando al fin tome más protagonismo en la historia, que ya sucederá, no se impacienten. Con ayuda del destino, de Dragon o de lo que fuera, los sombreros de paja lograron salir de Lockdown y poner rumbo a la gran línea. Y con eso la saga de East Blue llega a su fin. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Hay alguna escena importante que omití? Házmela saber en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Tiago Suárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar, El Dial Caprio, Juanini, Adro, Ángel Salazar, Saidaino HBS, Helic, Gabriel Peña, X, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Luciano Segovia, Miguel Pérez, José Román, Rob Maverick Rodas, Lucas Núñez, Furia de Roja, Juan Capó, Man, Bell, Edgar Torres, Seisus, Ryomojiro, Víctor Miguel, Hana Hananomi, Federico Juárez, Reiner Derretido, David Nightraid, Miau Mastery, Gonzalo Cazorla, Anca Nirvana, Jorge Quero, Renato González, BC Belmont, Jere González, Carlos Palomino, Carlos González, Shaggy de Lazo, Jordi Plana, Andrés Soto, Starnik, Léeme la Mente, Pierrot, Omar, Guata Contreste, Cocoto, Dindón, Julián, Cristian, CNF, Sander, Max Vallejos, Laura Alejandra de Silva, Soyadix, Juan Francisco, Miguel Cruz, John Beal, De Gozaru, Mr. Don Lufito, Versos Legendarios, EM, Julio César García García, René Zúñiga, Midra, Israel García, Sebastián Fernando Mendoza, Akarin y Benjamín Bustos. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, nos vemos en el próximo video.